Es catedrática del área de Educación Física y Deportiva de la Universidad de León, es presidenta de la Federación Española de Psicología del Deporte, dirige un grupo de investigación sobre aspectos psicológicos de la relación entre actividad física y salud y es articulista y autora de bastantes libros y artículos de psicología del deporte. Tenemos también, al lado de Sara, está Joaquín Díaz Rodríguez, que es licenciado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, es profesor colaborador del Máster en Psicología del Deporte de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, profesor colaborador de las federaciones de voleibol, atletismo, natación, bolos, es autor de varios libros sobre psicología del deporte, voleibol y bolos, es entrenador de voleibol, con gran experiencia, y es el secretario de la Federación Española de Psicología del Deporte. También tenemos a su izquierda a Enrique Cantón Zubidella, que es profesor titular del Departamento de Psicología Básica de la Universidad de Valencia, coordinador de la División Profesional de Psicología de la Actividad Física y el Deporte del Colegio Oficial de Psicólogos, es director y profesor del Máster en Psicología del Deporte y del Ejercicio Físico del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana, es director y profesor del Máster de Proximidad de la Universidad de Valencia, y socio fundador de la CEIBA y de la Federación Española de Psicología del Deporte. Y también tenemos al gran experto en gestión deportiva de esta mesa, que es Alberto Talavera, es gerente del Club de Tenis de Valencia durante ya 7 años, es licenciado en Educación Física, tiene gran experiencia en gestión deportiva y es también profesor del Máster de Gestión Deportiva de la Universidad Politécnica de Valencia. Bueno, ya tenemos la presentación y ahora lo que vamos a hacer es plantear una serie de preguntas que a cualquier gestor deportivo le tiene que importar, ¿no? Y tiene que ver con eso, con la gestión de personas. Yo, porque no quiero hablar mucho, lo que quiero es que hable en la mesa, voy a empezar ya directamente planteando la pregunta. ¿Vale? Primero, ¿hasta qué punto son importantes los aspectos mentales en la gestión deportiva? ¿Sara, por favor? Bueno, Sara, empieza. Vamos a ver, yo a raíz de la mesa anterior y de todo lo que me ha ido surgiendo, yo creo que la función del gestor deportivo es bastante complejo. Hoy en día está algo que se llama la satisfacción con el uso de instalaciones deportivas. Es bien conocido y está muy probado que la actividad física y el ejercicio tienen efectos beneficiosos. Sin embargo, la población española, y esto el CSD y otros organismos lo han puesto de manifiesto, no es lo suficientemente activa a pesar de esos beneficios que sobre la salud física y mental tiene. Entonces yo me hago la siguiente pregunta que les hago a todos ustedes. ¿Qué pasa? ¿Por qué una persona que se inicia en una actividad, en un gimnasio, por ejemplo, y esto me lo dicen las estadísticas, los 6 primeros meses decide abandonar? Porque yo creo que al gestor deportivo le tiene que preocupar la fidelidad de la gente que va a hacer ejercicio. Y yo diría aún más hablando de emociones, de aspectos mentales, porque hay gente que prefiere ir a un gimnasio o gente que prefiere correr a solas. ¿Por qué se está incrementando, como me han hecho a mí alguna pregunta, algún periodista, por qué se está incrementando el número de personas que corren? Mientras que hay un porcentaje elevado de población sedentaria. Lo que habría que preguntarse que es que hay gente que cuando corre se siente mejor, y aquí hay más gente que puede decirlo en lugar de yo misma, y otra gente que no se siente mejor, que no encuentra ninguna gratificación, ningún beneficio. Y todo esto desde el punto del gestor deportivo me preocupa. La satisfacción con el uso de las instalaciones y cómo se puede promocionar todo lo que es la participación en la actividad física y deportiva. Y es una pregunta que le lanzo a todo el mundo, intentando un poco saber por qué la gente abandona y qué se puede hacer desde el punto de vista de la gestión y de la psicología del deporte para que la gente permanezca en la actividad. Buenos días. Desde la psicología del deporte, que es por lo que estamos aquí, la mesa o parte de la mesa, yo creo que realmente los aspectos mentales que debería conocer un gestor deportivo, alguien que se dedica a gestionar el deporte, las actividades, los gimnasios, todas estas cosas que hemos hablado esta mañana, yo creo que debe tener muy en cuenta estos aspectos. Al fin y al cabo, la propia Organización Mundial de la Salud dice que se debe velar por el estado completo del bienestar. Y la gente, las personas, los usuarios, acuden al deporte precisamente buscando calidad de vida, buscando bienestar.
Y esto lo tenemos que tener siempre presente en cualquier actividad, sea un maratón, sea un campeonato del mundo, sea una forma de promocionar el deporte para todos. Al fin y al cabo, ¿qué es lo que buscan las personas en el deporte? Pues buscan sentirse bien, buscan estar a gusto, buscan acabar a veces muy bien su jornada laboral, ¿eh? Permanecer en buen estado físico, que le va a dar también esa calidad de vida, le va a dar esa confianza. Se va a divertir, no va incluso cuando es una actividad tan agónica como puede ser un maratón o puede ser un triatlón, esas personas quieren divertirse, quieren pasárselo bien. Acuden al deporte para socializarse, para hacer nuevos amigos y estar contentos con ellos. Por lo tanto, siempre en todas las actuaciones o en la base de un gestor deportivo tiene no olvidar estos aspectos. A mí me parecen, evidentemente, pues soy psicólogo del deporte, más importante que a lo mejor una buena gestión económica. Gestionar a esas personas que se encuentren bien, que se diviertan, que estén a gusto, que tengan calidad de vida y que su bienestar psicológico sea el mejor a través del deporte. Yo creo que esto es importante que los gestores deportivos siempre lo tengan en cuenta. En la planificación, que estarán muy ocupados seguramente porque acuda mucha gente, porque ese evento sea rentable, porque las instalaciones sean buenas, bonitas y modernas, pero no se les olvide que al deporte acuden personas que básicamente buscan estos aspectos: relajarse, acabar bien su jornada laboral, divertirse, hacer amigos, mejorar su calidad de vida, su aspecto físico, y esto está en la base de toda actividad deportiva, bien sea competitiva o bien sea recreativa. Esto es un poco lo que yo quería decir en lo que son los aspectos mentales o psicológicos. Muy bien, pues buenos días a todos y a todas. Yo voy a intentar aportar algún elemento desde otro ángulo, para complementar lo que hemos dicho anteriormente y que además suscribo por completo. Y es que yo estoy convencido de que si estamos hablando ahora de psicología y organizaciones deportivas, es producto de un desarrollo que ha sido característico desde el punto de vista de la propia gestión deportiva. Yo creo que en estos últimos años se ha ido entrando en un proceso de profesionalización. Porque ya tenemos algún otro año, pues sabemos que muchas veces antes pues, el gestor deportivo era el padre o la madre que tenía bien encargarse de llevar la gestión de ese club o de esa entidad, pues porque tenía más tiempo, porque tenía más vocación o porque le gustaba. Y sin embargo, yo creo que un gran avance que ha habido en las ciencias del deporte en los últimos años en España, y creo que en general, ha sido la profesionalización. Entonces, esa profesionalización incluye, evidentemente, que los gestores deportivos vayan a tener adquiriendo unas competencias, en términos más, los que ahora están en boga, con una cosa de Bolonia, una serie de competencias que lógicamente incluyen competencias que tienen que ver con el manejo personal, el manejo de grupo, el manejo de satisfacción, en fin, los elementos que han venido combinando, y de ahí que haya también tirado, ¿no?, de esos conocimientos que son propios de la psicología para incorporarlos dentro de esa profesionalización. Lógicamente, de forma paralela, en la ciencia de la psicología también se ha abriendo un campo nuevo, un subcampo de intervención, que es el subcampo de la psicología de las organizaciones deportivas o de los recursos humanos, donde también se ha dado ese paso, esa evolución de personas interesadas en las organizaciones en términos generales a personas que además tienen en cuenta lo específico, lo concreto, lo que hace que las organizaciones deportivas pues, se puedan diferenciar de tipo de organizaciones que, como sabemos, son bastante diferentes, sobre todo si vemos un poco cómo se organizan las estructuras directivas, cómo cambian. En fin, en la mesa de antes yo he oído algún ejemplo de cambio de cosas que hace que sean especialmente complejos, porque además nosotros hablamos de algunas estructuras más públicas o semipúblicas, todavía se ve más complejo, porque no siempre son parámetros de mercado los que rigen el buen o mal funcionamiento. En ese sentido yo diría que la gestión deportiva se profesionaliza y necesita incluir a la psicología como un componente básico de la formación, y la psicología se especializa en deporte y se especializa o subespecializa también en organizaciones deportivas para también dar de alguna manera conexión y respuesta a esa necesidad. Yo diría además que eso es algo que normalmente encaja probablemente en formación de posgrado, que es lo que antes estaba comentando sobre dónde se adquieren las competencias. Normalmente las más especializadas se adquieren a posteriori. Y ahí además, por ejemplo, el Congreso Nacional, que va a ser dentro de poco aquí en Valencia, pues uno de los ámbitos va a ser precisamente ese, la psicología de las asociaciones deportivas. Y quiero recordar que yo sepa, por ejemplo, solo hay un texto en español de ese tema, que pese a todo sigue siendo un tema que ya se está trabajando, pero que todavía hay camino por recorrer, sobre todo a la hora de difundirlo y a la hora de trasladarlo a blanco sobre negro.
sí, era un poco otro ángulo de intentar aportar algo así más hasta esta mesa. Nada más. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, buenos días. Y yo desde un poco la experiencia quería un poco trasladar el aspecto a lo mejor que puede haber o que puede, digamos, percibir un gestor deportivo. Estoy totalmente de acuerdo en que en los últimos años ha habido una evolución en la práctica deportiva, es decir, estábamos hablando de que en los últimos estudios, en el 80 prácticamente había un 25% de la población activa, o la población, perdón, de 15 a 75 años que practicaba deporte, y ahora mismo estamos en un 45%. Es decir, el deporte ha aumentado en cuanto al número de practicantes, es también, digamos, en un ámbito en el cual cada vez se está profesionalizando más porque cada vez se está diversificando más. Hablamos un poco de gestor deportivo y hay muchos tipos de gestores deportivos, ¿no? En función de si son empresas privadas, de si son empresas públicas. Luego me atrevería a decir de que hay un tercer sector, que es el sector de las entidades sin ánimo de lucro, que es diferente. ¿Por qué? Porque los objetivos de una empresa privada es el obtener beneficios. En una empresa pública es dar satisfacción, digamos, al público en general. Pero las empresas del tercer sector, donde en muchos casos no hay una profesionalización dentro de los órganos directivos, me refiero a las juntas directivas, el perfil del gestor deportivo también cambia. Es decir, ¿por qué? Porque los objetivos son diferentes. Entonces, quería hacer un poco esta matización y luego también, a raíz, bueno, estoy haciendo el trabajo de tesis doctoral y estoy haciendo un estudio con los 60 gerentes de los principales clubes deportivos a nivel nacional, clubes deportivos de tenis, ¿no? Entonces, sí que lo que estábamos viendo en los resultados era que había dentro de los gestores deportivos principalmente dos problemas, ¿no? O sea, si los agrupábamos, por un lado estaba el problema económico, es decir, que el negocio al final o con la entidad deportiva, si no cumplía los objetivos económicos, pues era un problema enorme para el gestor deportivo. Pero luego había otro problema, que lo que pasa es que normalmente, lo han hablado también otros ponentes, digamos que es más amplio. Es decir, el otro problema tiene que ver con los socios o con los clientes, es decir, si tengo o no tengo, cumplo esas expectativas. Está también los empleados, que es muy importante. Están también dentro de esos grupos que interaccionan con la entidad deportiva a los cuales el gestor deportivo tiene que hacerle frente, la junta directiva, es decir, los accionistas o los dueños, a los cuales también el gestor deportivo le tiene que prestar atención. Están también los proveedores, los medios de comunicación y luego también las administraciones, es decir, el ayuntamiento, la comunidad, etc. Es decir, que yo creo que es muy complejo y también a raíz de lo que han comentado los compañeros de la mesa, al final, cuando se va haciendo todo mucho más profesional, tienes que contar, como también decían algunos de los asistentes, con profesionales que sepan dar respuesta a todos esos grupos de interés que interaccionan con la entidad que dirige el gestor deportivo. Por lo cual yo creo que una de las funciones claves es, primero, que cuando se elige a un gestor deportivo en una entidad, tenga la habilidad de saber cuáles son las expectativas de todos esos grupos de interés que le rodean, es decir, sepa sacar cuáles son esas necesidades y luego pueda, a su vez, él gestionar a las personas o pueda coger a las personas que den respuesta a a todos esos grupos de interés que le rodean. O sea, yo creo que, por ejemplo, por eso es importante el hacer ese diagnóstico inicial una vez que una persona entra en una entidad deportiva y una vez que he hecho el diagnóstico, tener muy claro hacia el objetivo donde quiero llegar. Porque es diferente en función, como comentaba, del tipo de entidad que sea o a lo que realmente o para lo que me hayan contratado. Por eso yo creo que es importante la labor del pensamiento, en el cual, bueno, pues en este caso los psicólogos pueden aportar mucho al campo del gestor deportivo, es decir, a darle esas herramientas que le ayuden a gestionar, en muchos casos, pues a estos grupos de interés que nos rodean, ¿no? Que el propio currículum de licenciado en educación física o de otros, pues no tiene, ¿no? Porque yo creo que también, y a lo mejor me meto en un terreno que es un poco, digamos, delicado, pero creo que ni los licenciados en educación física son los mejor preparados para dirigir entidades deportivas, ni los de ninguna otra carrera en concreto. Es decir, yo creo que el currículum para dirigir una entidad deportiva depende
precisamente de los objetivos que tenga el sector donde está esa entidad deportiva. Es decir, por eso además aparecen todo este tipo de máster que van un poco especializando cada vez a las personas más, digamos, diferenciando los objetivos. Sí, más o menos he trasladado un poco la perspectiva, pero... Está muy bien, ¿eh? Vamos hablando de temas muy interesantes. Yo creo que estamos comentando aspectos que tienen que ver sobre todo con el adaptarse realmente a cada grupo de población, incluso a cada persona, ¿no? Es un poco la clave. Y para eso tienes que ofrecerle lo mejor a esa persona. Sobre esa cuestión, sobre todo lo que estamos hablando, ¿qué aspectos psicológicos o mentales podríamos ver como necesarios? ¿Qué necesidades realmente psicológicas o mentales tiene la organización deportiva en este aspecto? Aunque se haya comentado un poco el tema del abandono deportivo, ¿qué pensáis? Yo, al decir entidades deportivas, nos referimos a las personas que están al frente de esas entidades deportivas. Bajo el punto de vista, los nuevos, digamos, las necesidades psicológicas, respondiendo a la pregunta, tratando de concretar la pregunta, es la capacidad de adaptación y las novedades. Decíamos antes que las personas acuden al deporte buscando calidad de vida, buscando relajarse, buscando hacer amigos, buscando divertirse, buscando acabar bien su jornada laboral. Estas son nuevas formas que tienen las sociedades modernas. Por lo tanto, yo creo que las entidades deportivas o aquellos gestores que llevan las entidades deportivas deben dar respuestas a esto. Y para ello tienen que, como está diciendo por aquí, mejorar muchísimo su formación. Una formación, como decía antes la compañera, muy polivalente. Una palabra bien interesante. No solamente de una cosa, sino de muchas. Entre ellas, bajo nuestra perspectiva, la psicología del deporte. Una buena formación de psicología del deporte me parece fundamental para los gestores deportivos. ¿A qué se enfrentan? ¿A qué se van a enfrentar las entidades deportivas modernas, del tipo que sean? Se van a enfrentar a las nuevas motivaciones, nuevas demandas de los usuarios y de las personas que practican actividad física o deporte. Se me ocurre pensar cómo cada vez las personas buscan lugares más lejanos, deportes más extremos, más complicados, más difíciles, nuevos retos a los cuales me imagino que habrá que dar respuesta para esas necesidades. Nos pedirán hacer rafting, kayak, subir al pico más alto de no sé dónde, hacer las carreras más largas. Ahí en Cantabria hay una cosa tremenda que se llama los 10.000 del Soplao, que es una carrera tremenda que la gente se muere por el camino. Pero bueno, es lo que la gente piensa. Eso les divierte, les relaja. Por lo tanto, a eso hay que responder. Hay que responder también a los nuevos tipos de practicantes. Cada vez acuden al deporte personas más pequeñas y más mayores. Acuden diferentes clases sociales, diferentes grupos profesionales. A esto yo creo que también hay que responder, o se debe responder desde el mundo de las entidades deportivas. Aquellas personas que están al frente de estas entidades deben tener suficientes conocimientos e información en esto. Y también, como esto ya se ha dicho bastante, pues estructuras organizativas, que de eso aquí se ha hablado mucho, y de todas estas cosas. Pero desde el punto de vista psicológico yo creo que esto es muy interesante. La calidad de vida y el bienestar depende de muchos factores. Y por lo tanto, el diagnóstico de esos factores y de esas situaciones también deben estar en el estudio y en el trabajo de los gestores de estas entidades deportivas. Bajo mi punto de vista, y por resumir, dar respuesta a los nuevos retos, a las nuevas demandas, a la adaptabilidad. Esto me parece muy interesante. Y eso es psicología. Un poco por enlazar el tema de la adaptación, que estoy totalmente de acuerdo. Hay una foto además muy gráfica que resume cómo antes, cuando las personas acudían a un concierto, pues no había prácticamente nadie que utilizara algún dispositivo móvil. Y ahora uno se da cuenta de que todo el mundo lo lleva, ¿no? Entonces, yo creo que enlazando con la adaptación, la herramienta más útil para un gerente es la formación, es decir, la formación continuada. Creo que además, si ahora el perfil del gestor deportivo no tiene en cuenta el hecho de estar constantemente reciclándose, creo que es complicado que llegue a conseguir los objetivos. En ese sentido, estoy totalmente de acuerdo en esa perspectiva. Y luego, respondiendo a los motivos del bajo uso, un poco
Esto las empresas anglosajonas lo tienen muy estudiado, ¿no? El low attendance que llaman, bueno, perdón, del motivo de abandono. El motivo de abandono sí que el principal normalmente era el bajo uso. Es decir, las personas que empiezan a practicar o a hacer deporte 2 o 3 veces por semana, conforme avanza la tercera, cuarta, quinta semana, va bajando el número de veces que va a la instalación. Y este es el principal factor que hace que luego las personas abandonen ese deporte. Luego otra cosa ya es la motivación, que como comentaba, y dando opinión, es verdad que sí que hay una diversificación enorme, es decir, ahora mismo hay más de 100 modalidades deportivas. Las personas cuando tienen ocio, aparte del deporte, tienen cine, tienen otra serie de cosas que es amplísimo, que antes no existía. Entonces yo sí que creo que realmente tenemos que luchar desde las entidades deportivas, apoyarnos en especialistas, como las personas de la psicología deportiva, para intentar dar la mejor satisfacción a los clientes que tenemos, porque ahora mismo es muy complicado el poder retener a todas esas personas por todas las posibilidades que tienen, ¿no? Y en esto, pues bueno, ahondo en que cuanto más profesionales tengamos a nuestro alrededor ayudándonos, pues será más fácil, ¿no?, conseguir esos objetivos. Bueno, sí, yo creo que eso es así, porque desde la psicología del deporte, a nivel de lo que sería la gestión deportiva, yo creo que habría como 4 retos fundamentales. Uno es contribuir a que los clientes adaptarse a sus características, sus objetivos, sus demandas, su satisfacción y actuar. Para eso le falta también conocer el porqué de determinados comportamientos. Por ejemplo, es verdad que la gente que se apunta, por ejemplo, va yendo cada vez menos. La pregunta es, ¿y por qué? La respuesta a esa pregunta es quizás, bueno, la respuesta es, por ejemplo, la percepción de falta de tiempo, elementos que tienen que ver también con factores psicológicos. En la medida que uno va encontrando las razones que mueven al comportamiento, que en este caso serían negativos para los usuarios y también para los gestores, se pueden implementar estrategias para prevenirlas, para anticiparlas o para corregirlas. Entonces, hay todo un campo que tiene que ver con la gestión de los clientes. Yo diría que luego hay otra faceta que tiene que ver con la gestión de la propia entidad, la parte hacia adentro, la formación, la cualificación, la organización, el manejo de los riesgos, en fin, toda una serie de parámetros importantes. Luego hay un factor exterior que tendría que ver fundamentalmente con el entorno social en que la organización se mueve, que son sus propios objetivos, que yo creo que efectivamente, además me ha encantado esa diferenciación organizacional, porque yo creo que es clave, privado, público y efectivamente ese sector terciario que no podríamos encajar en ninguno de los dos. Entonces hay que tener claro cuáles son esos objetivos y en el marco social, político y económico en el que se mueve. Sería ya ese nivel en el cual también yo creo desde la psicología del deporte especializada se puede trabajar, ¿no? Cliente, organización y, digamos, y el entorno, ¿no? El entorno en un sentido genérico y de los objetivos. De ahí identificar, la evaluación yo diría que es fundamental. Muchas veces, quizás con esto tenemos una cierta compulsión a intervenir, a veces demasiado rápido, ¿no? Sin saber muy bien primero qué es lo que está ocurriendo. Y ese es el papel de las investigaciones. Por eso es importante los conocimientos científicos, para que esas investigaciones después se puedan coger desde un punto de vista práctico y vamos a ver si le damos utilidad a estos conocimientos, ¿no? Que no se queden en un conocimiento no aplicable. Yo creo que ese camino entre lo aplicable y el conocimiento es fundamental y por eso es bueno que se vaya viendo, ¿no?, a todo el mundo y luego, claro, hacer que esos conocimientos se conviertan en una realidad práctica y aplicada. Pero al final yo creo que gana todo el mundo. Eso además es un cambio continuo. Yo creo que los retos son permanentes y continuos también para nosotros. Bueno, yo quería comentar una cosa. En el ámbito de la gestión deportiva, a mí hay una cosa que también me preocupa. Y lo digo a raíz de una experiencia que tuvimos. Yo he trabajado desde el punto de vista de la investigación, gente con fibromialgia, señoras con fibromialgia y señoras mastectomizadas. Y bueno, les recogía información acerca de su grado de satisfacción con la estructuración del programa y el grado de satisfacción con la personalidad del monitor, que creo que está escrito en la bibliografía como alguien muy importante. Yo quisiera escribir ejercicio a una persona con un problema de salud es un traje de vida. Desde el punto de vista de la gestión deportiva, yo no sé si está cuidado este tipo de población o no. Y este tipo de población debería estar bastante cuidado, ¿no?, dentro del ámbito de la salud. Si una señora está mastectomizada,
recientemente, evidentemente tienen problemas para subir y bajar los brazos. Yo creo que desde el ámbito de la gestión deportiva se podrían diseñar programas, actividades que les ayudaran a tener, si no una mejora funcional, a la hora de levantar los brazos, sí que es verdad la sensación de que son capaces en esa hora de actividad de hacer algo que antes no eran capaces. Y por eso me gusta tanto, o me gustaría que desde el punto de la gestión deportiva se contemplara este tipo de actividades, porque ahí hay un público, los mayores. Los mayores son una población muy agradecida. Evidentemente se ha descuidado. Yo me acuerdo del plan de promoción integral de la actividad física y el deporte que diseñó el CSPD, que había de comisiones, habla de mayores. Se diseñaron toda una serie de medidas para promocionar el ejercicio en las calles mediante carteles y una serie de cosas. Entonces, desde el punto de vista del gestor deportivo, yo quería saber cómo esto se contempla, si se tiene en cuenta, si no se tiene en cuenta, y si en el futuro, debido a esta gran población que hay ahí fuera de mayores, si se piensan gestionar o diseñar programas que provean de satisfacción personal, de bienestar a estas personas que tanto lo necesitan. No olvidemos, España es uno de los países más envejecidos del mundo y que para el 2050 la pirámide, a partir de los 80, ya estamos en la cuarta edad. Entonces, no se trata de llegar a la tercera edad mejor, sentirse mejor, con una mayor calidad de vida, sino, como dicen por ahí los artículos, llenar de vida esos años. Si yo me tengo que duchar y me tengo que duchar solo, probablemente en los programas, no sé si la gestión deportiva tendría en cuenta esa facilidad o diseñar actividades para que ese señor se pueda duchar solo, pueda comer solo. Yo creo que ahí hay un ámbito de aplicación muy interesante. Me parece muy interesante la aportación que ha hecho Sara. Estaba dentro de la línea de los nuevos usuarios, de los nuevos practicantes. Ella ha tenido la experiencia con las personas con fibromialgia y las sectorizadas, y podemos añadir ahí, por ejemplo, todas las personas que están siendo tratadas mediante la actividad física de Parkinson, y de las enfermedades neurodegenerativas. Muchísimas. Entonces ahí, eso es a lo que íbamos, a los nuevos usuarios, nuevos practicantes, desde el ámbito, desde el punto de vista de la psicología. Y no tanto a lo mejor para mejorar físicamente, sino para asumir su calidad de vida en todos estos aspectos donde lo físico tiene una importancia crucial. Pero has dicho algo que yo he apuntado aquí: personalidad de los monitores. Efectivamente, aquí traíamos el tema de la formación y de la selección de esas personas que tienen que trabajar en las entidades. Difícilmente se puede trabajar con personas que tienen una enfermedad de Parkinson o el Alzheimer, si no hay una buena formación, he dicho, personalidad del monitor. Estaría dentro de la formación también y demás, ¿no? Me parece muy interesante los nuevos usuarios y los practicantes. Pero añadiría también otra población que, hablando de abandono, que se está perdiendo, que es el abandono se produce a los 16 años, los adolescentes y los jóvenes. Yo escribí hace tiempo un artículo que decía: del me gusta al me aburro. Es decir, los chavales empiezan: ¿por qué haces esta actividad deportiva? ¿Por qué corres? ¿Por qué nadas? ¿Por qué? Porque me gusta. Y cuando pasaban unos años y le decías: ¿y por qué te quieres ir? ¿Por qué abandonas? Porque me aburro. ¿Quién está en medio de ese del me gusta al me aburro? ¿Quién está? Los formadores, los entrenadores, los técnicos. Entonces, la formación de los técnicos para evitar el abandono es fundamental. Y también, ya enlazamos con las necesidades psicológicas, en este caso, lo que decía Sara, de la personalidad de esos monitores, de los nuevos retos, de las nuevas demandas, de los nuevos practicantes de la actividad física y el deporte. Me ha parecido muy interesante esta... Déjame puntualizar. Una vez hicimos un estudio con personas mayores y antes de ponerlas a hacer ejercicio, de implementar el programa, escogíamos una serie de datos antropométricos y lo hacían en el departamento de ciencias biomédicas. Venían a la facultad de deporte, recogían a nuestros mayores y se los llevaban en un autobús. ¿Qué pasó? En el departamento de ciencias biomédicas se pensaron que eran ratas. No eran ratas. El abandono estaba ahí, la amenaza estaba ahí. Yo me acuerdo que los mayores se me quejaban a mí. ¿Qué tuvimos que hacer en el laboratorio de psicología? Sacar algunos aparatos y montar un caso.
De tal manera que compramos pasta y cada vez que acababan la actividad, tanto mayores como las otras señoras, pues subían al laboratorio donde estábamos para conversar con ellos. Muchas veces es ese sentimiento de pertenencia a un grupo, de sentirse importante, de sentir que a uno le están prestando atención, aunque uno sea uno más, porque es mejor ser uno más, pero eso, ese trato agradable, yo creo que eso es importante, ¿eh? Y que no todo el mundo, yo creo que un gestor deportivo, un monitor, debe ser conocedor de esto. Las personas mayores no son ratas, no se las puede llevar. Necesitan hablar muchos de ellos. Hacer nuevos amigos. Me acuerdo de una señora que había sobreviviente de cáncer, me vino un día al despacho con una caja de pasteles, tenía 80 años, era superviviente, y me dice, vengo a darte las gracias. Digo, ¿por qué me da usted las gracias? Dice, porque mi hija murió, yo he sobrevivido. Y la verdad es que hasta ahora no conseguía dormir sin pastillas, y a partir de domingo estoy aquí charlo con usted, he conseguido dormir sin pastillas. Luego, hay un gran ámbito ahí de mejora de calidad de vida. Si la instalación es bonita, agradable, hay luz, hay para tomar un café, pues evidentemente todos nos sentimos mejor en espacios, sentimos que hay cariño, que hay calidad. Yo creo que es un ámbito importante. Yo creo que es importante ya que el deporte se vea o que los poderes públicos le den un valor mucho más importante al deporte. Es decir, al final vemos como que no podemos tampoco echar la culpa a los gestores de entidades deportivas o a los monitores porque es un sector que realmente está muy mal retribuido. Es decir, primero porque la percepción de los usuarios es que el coste de ir a un gimnasio, ahora con los nuevos modelos de los low cost, pues es de 20 euros al mes, cuando una persona puede ir 2, 3 veces, 4 veces a la semana. Es decir, que al final es 1 euro lo que le supone la inversión y esa inversión en salud. O sea, yo creo que realmente ahí, si desde ese punto de vista se invierte más, pero se invierte de una forma coordinada entre el sector público y el sector privado, porque es verdad que se ha invertido en muchísimas instalaciones públicas que a lo mejor no eran tan necesarias si se hubieran hecho conciertos con las entidades privadas, ¿no? Y es verdad también que si esa inversión se focaliza bien, también habrá más posibilidades de formar a los técnicos. Y yo, por ejemplo, como gestor deportivo, la experiencia que tengo, estoy bastante de acuerdo en que, igual cuando selecciono a una persona para que esté en contacto directo con los clientes, yo lo primero que busco es una persona, primero que sea trabajadora, que tenga una buena actitud, una buena formación, pero luego que tenga una sonrisa en la boca, es decir, una persona que le guste su trabajo, disfrute, porque al final le va a hacer disfrutar a la gente que tiene alrededor. O sea, tampoco es mucho más complejo los requerimientos, porque ahora mismo, pues, gente que sabe de la licenciatura de educación física o de fisioterapia, es gente que tiene formación que puede perfectamente ayudar a esas personas, pero claro, luego tiene que estar el componente de la actitud, tener una actitud positiva, con una sonrisa, o sea, con energía. Y encima si le pagan bien. Y encima, claro, muchas veces te das cuenta que hay personas que valen mucho, pero que dicen, hombre, es que yo no puedo trabajar aquí porque claro, el convenio colectivo que hay es bajísimo. Entonces, claro, a lo mejor dice, bueno, tengo que sacar otra cosa o una posición no sé dónde, o lo que sea, porque no puedo seguir así con el salario, ¿no? Pero el problema es este sector, ¿no? También. Lo dijeron en la mesa anterior, la precariedad del contrato. Yo durante mucho tiempo he dicho que a todos los monitores que están en las escuelas de los monitores que están en las escuelas de no, chillo un poco más. Decía que yo creo que una de las dentro de los colegios y de las asociaciones, yo creo que uno de los retos que tienen, como nuevos retos también es, de alguna forma, dar estabilidad a todas aquellas personas que están trabajando de manera precaria en el mundo del deporte. Esto me parece fundamental porque de ahí también pueden venir las exigencias. Estoy refiriendo, por ejemplo, a todos los monitores de las miles de escuelas deportivas que existen en España y en todas las comunidades. Están muy precarios, están muchas veces sin seguridad social, están ganando unas cantidades y eso da una especie de pescadilla, una especie de círculo vicioso que hay que romper.
Y yo creo que hay un enorme nicho de mercado y de potenciación, de potencia de trabajo enorme. Pero tienen que ser, al final, las entidades, los políticos los que den respuesta a esto. No se puede estar trabajando tan en precario como se trabaja en muchos sitios en el deporte en España. Me estoy refiriendo principalmente a lo que yo más conozco, que son escuelas deportivas municipales, donde hay monitores, hay una variedad grande de personas que trabajan ahí, a veces con poca formación, porque no se les exige, no se les paga, no se les exige, aquello se complica, y yo creo que esto deberíamos, todos los que estamos en el ámbito del deporte y en estas situaciones, deberíamos trabajar en esta línea. Yo a lo mejor en el próximo Congreso de Valencia, que yo creo que por lo que estamos viendo aquí hoy va a ser un congreso importante de mucho nivel, podríamos sacar algún manifiesto en este sentido, ¿no? Como congreso, es decir, queremos que esto se consiga, ¿no? A los organizadores se lo propongo para hacer un manifiesto final de congreso en esta línea. Sí, por eso quería aportar una cosita muy breve también, y es que lo que se refleja, estáis comentando, es la necesidad de que haya una regulación de una vez por todas de la ciencia del deporte, que va desde el ejercicio profesional hasta la formación necesaria para ello, etcétera, etcétera. Eso es algo que ha estado encima de la mesa muchas veces. Me consta que alguna vez ha estado a punto de ser atendido por parte de alguna persona que estuvo al frente del Consejo Superior de Deportes, pero no acabó de cojar, sigue estando ahí. Sí que os puedo anticipar que hay una iniciativa que hace poquito se ha puesto en marcha desde el Consejo de la Psicología, desde el Colegio Profesional, y es que se ha organizado una coordinadora de colegios profesionales del deporte, en que está participando el Colegio de Educación Física, el Colegio de Fisioterapia, el de Técnica y Nutrición. A los médicos están convocados, pero bueno, ya sabéis que probablemente aparecerán al final, y en Enfermería y el Colegio de Psicología, y uno de los puntos es intentar ver si a lo mejor podemos organizarnos nosotros también un poco, de tal forma que después llevemos una propuesta un poquito más pulida y de esa manera pues le pueda resultar a lo mejor más sencillo al ámbito político tomar decisiones o atreverse con este campo, porque realmente son temas y aspectos muy importantes. Antes hablamos de la profesionalización, no siempre los que participan pues, responden a este perfil, y eso al final a quienes más acaba perjudicando, yo creo que son a los usuarios, son los que al fin y al cabo, y a la población, ¿no? Los que al fin y al cabo nos debemos, ¿no? En ese sentido, yo creo que todas las aportaciones serían necesarias, y es una de las iniciativas que se ha puesto en marcha hace poquito, por eso estoy casi informando casi en directo, como quien dice, que esperamos pueda también contribuir, como otras muchas iniciativas, para que si al final esto se regula, porque al final no nos afecta solo a la psicología, les afecta a todas las profesiones, porque lo decíamos antes, ¿no? Un gestor deportivo a veces es una persona que a lo mejor no tiene el perfil adecuado para ello, o el entrenador personal, encima con personas que pueden tener una situación muy especial y muy problemática, donde efectivamente allí hacerlo mal, es que eso tiene consecuencias, no es baladí, no es una cosa de decir estoy ahí viendo si me como un caramelo de menta de fresa, en fin, yo creo que es importante, y si vamos en esa línea, yo creo que sería más, si se lo ponemos un poquito más fácil al ámbito político, pues igual esta vez al final lo conseguimos, ¿no? No lo sé, ya veremos, pero bueno, ahí está. Así como idea que comenta a colación, una idea que podría ser muy sencilla y que hay organizaciones ya que están defendiendo, es que incluso desde el sector médico, desde los ambulatorios, desde los hospitales, se prescribiera un ejercicio físico, pero de una forma coordinada, es decir, para que realmente, porque al final lo que nosotros ahora lo que estamos trabajando es en salud, es decir, estamos mejorando el nivel de salud de la población. Pues si se coordinara lo que es el área médica para llevar a esas personas directamente, igual que recetan una serie de pastillas, que puedan recetar una serie de actividades deportivas o centros deportivos que saben que lo hacen adecuadamente para que las personas lo puedan hacer. Vamos a conseguir como los farmacéuticos que nos ponen en el servicio de salud. Y hay un tema también que a mí me preocupa, los padres. Los padres, a veces, cuando no hay un buen rendimiento académico, y el nene o la nena va a una actividad extraescolar de judo, de lo que sea, la mentalidad, no sé por qué, de algunos padres es sacar al niño del gimnasio. Cuando el niño en el gimnasio con el judo, lo conozco más porque mi hijo es judoka, aprende equilibrio, coordinación y una serie de cosas, y parece que es que estuviera reñido. Eso es un problema educativo de mentalidad de los padres, que habría que cambiar, ¿eh?
Porque, claro, a lo mejor tú llevas a tu hijo y te cuesta 20 euros, pero también hay estudios por ahí con estadística que dicen de padres activos, hijos activos. Y de padres activos con ingresos económicos, hijos activos, ¿eh? Porque los ingresos económicos propician llevar al niño a hacer ejercicio. Porque en el colegio no hacen suficiente, que no lo hacen. Yo creo que a los padres habría también que, no sé si lo llaman educación para la salud, un poquito trabajar con ellos, ¿eh? De hecho, nosotros estuvimos trabajando en el Club de Tenis con la Universidad de Valencia, con un psicólogo deportivo en las escuelas, y el psicólogo, aparte de ayudar a los niños que estaban en etapa de competición, lo que hacía era jornadas con los padres, para lo importante del apoyo de los padres, porque en muchos casos ahora mismo los padres se guían por los deportistas de alto nivel, es decir, el éxito está ahí, y entonces no se dan cuenta de que realmente las personas que llevan arriba del todo son muy poquitas. Y tienen que saber hacerle disfrutar al niño del deporte y que luego realmente lo tenga como una experiencia positiva para que lo haga durante toda su vida. Que no tenga como una frustración de no haber llegado al éxito, ¿no? Es un poquito lo que nos ayuda muchísimo los psicólogos deportivos en estas edades de precompetición, que tienen 13, 15 años, donde los padres creen que los niños van a llegar y, claro, y explicárselo de una forma adecuada, pues ahí nosotros hemos trabajado mucho con psicólogos y nos ha ido fenomenal, ¿eh? O sea, muy bien, la experiencia ha sido muy positiva. Yo sí, queréis una cosa, yo creo que en Bulgaria la seguridad social paga los balnearios a la gente como terapia, ¿no? Porque hay muchos balnearios, de hecho, hay mucha tradición. Igual en España, que se hace mucho deporte, ¿no? Igual la seguridad social podría pagar actividades deportivas. Eso ya lo dejo. Haremos en el sistema nacional. Hay que ir al Sistema Nacional de Salud. No sé yo si la... Carlos quería contar una cosa. Una cosa que se ha quedado un poco atrasada, que había dicho antes. A ver, desgraciadamente, porque la vía esa fuera, la vía de remunerar adecuadamente, no solo a los monitores, a todo el mundo. Un cirujano veterinario cobra 900 euros. En Andalucía se ha hecho un proyecto de ley en el que se abogó en esa ley a que todos los clubes tenían que tener regulado a todo su personal que estaba trabajando. Seguridad social, acogerse a los beneficios que tienen. En Andalucía, un proyecto específico. Yo ahora mismo un proyecto no sé. Aquí también. Y el Parlamento lo aprobó por mayoría. Y ha habido una verdadera revolución. Es decir, el consejero de deporte ha tenido que literalmente bajarse los pantalones y tragarse porque hace manifestaciones de los directivos de todos los clubes de diferentes deportes para decir que ellos no pueden mantener la estructura deportiva porque no tienen dinero. Lo digo por el tema de que yo lo entiendo perfectamente, que sería loable. Segundo tema, que también en Andalucía se ha trabajado y se ha intentado trabajar, es el tema de que el tema de actividad física se adjudique a salud. Mientras el Ministerio de Salud no certifique que la actividad física puede ser prescrita desde el Ministerio de Salud te dice que no. Nosotros trabajamos en un centro de alto rendimiento que pertenece a turismo y deporte, a que pertenecía a educación, turismo y deporte. Nosotros no nos reconocen el trabajo de salud. Es decir, nosotros hemos pedido que un profesor de educación física pueda hacer una serie de actividades dentro del centro de salud de medicina del deporte consideradas como salud y que las pague salud, y que dice que salud no paga eso, porque ese centro no pertenece a salud, pertenece al deporte. Es decir, que la estructura política que está muy atrasada, muy compartimentada, ellos dicen, ¿por qué voy a gastar yo el dinero del presupuesto de salud en un tema que es de deporte? Métanme ustedes de deporte en salud y entonces nosotros lo hacemos. ¿Vale? Y una cosa que ya se ha quedado, Alberto, un poco retrasada, era el tema del abandono deportivo en tenis, que a mí me interesa mucho. Pero sobre todo, en un estudio que se hizo en Sevilla hace ya bastante tiempo, hace unos años, con todos los gimnasios había 3 elementos básicos por los que la gente abandona la práctica de los gimnasios. Y esto es muy importante para tenerlo en cuenta. Uno es la proximidad. Es decir, yo voy al gimnasio y voy a mi casa, porque yo para qué quiero que me ofrezcan
20.000 máquinas y no sé cuántos aparatejos, que yo lo que voy a correr una cinta. Y esto es una cosa que se demostró como es verdad. De hecho, cuando se va a abrir una nueva instalación, el factor clave es la proximidad. O sea, es algo... El segundo es el costo percibido. Porque ahora tú me dices low cost, claro, son 20 euros, pero lo que estoy diciendo es que te sale la sesión a 50 céntimos. Pero porque la percepción de las personas es que el precio de la actividad física de un centro deportivo tiene que ser ahora más bajo. Antes estaba en 45-50, pero es que ahora ha bajado de 20-25. Y claro, es absurdo. Y el problema que tenemos en Andalucía con eso es que con 20 euros no puedes mantener la instalación. Claro, efectivamente. No puedes. Y la tercera, que tiene mucho que ver con el trabajo del monitor, o el entrenador, o lo que sea. Es decir, la falta de progresión. Cuando tú has dicho que a las no sé cuántas semanas es cuando se producen los abandonos, es porque en este estudio lo que salía es que cuando una persona no percibe que hay una mejora de su capacidad física o funcional, la persona la tendencia es a abandonar. Eso va enlazado con que es muy complicado personalizar las actividades, que sería lo ideal, es decir, a cada persona hacerle un programa específico que eso le haría que pudiera conseguir los objetivos, pero todo redunda en lo mismo, es decir, si tengo que reducir la cuota que cobran los clientes, tengo que tener menos personal, menos formado, con lo cual luego dar ese servicio, porque los locos tienen un sentido positivo en cuanto a que están llegando a gente que antes a nivel económico no podía ir a una instalación deportiva, eso está bien, pero tienen otro problema y es que el factor clave del low cost es que no tienen casi personal, es todo tecnología, es decir, te inscribes a través de internet, entras con una clave, pero no hay personal de instalación. Entonces también los low cost se está demostrando ya, aunque es un sector que lleva muy poquito tiempo, que tiene un índice de abandono en los 6 primeros meses mucho mayor que el de otro tipo de instalaciones que tienen el clásico, que tienen personal, que tienen a la gente. Es decir, que al final se nota que es un sitio donde va más gente porque es más barato, pero que al poco tiempo se dan cuenta de que no consiguen los objetivos de donde van. Bueno, yo quisiera también hacer una pequeña intervención a raíz de lo que ha dicho Carlos Jaén. Estoy totalmente de desacuerdo con lo del tema de la salud. Están los institutos de biomedicina y hay muchos organismos públicos que favorecen el diseño y puesta en marcha de programas de ejercicio. Por ejemplo, la Asociación Española contra el Cáncer contrata a gente, a personal, y tiene convenios en España con gestores deportivos precisamente para organizar conjuntamente programas de ejercicio. Yo he participado en ello. No se trata de que tengamos o no tengamos competencias en salud, no estamos hablando de salud. Salud es sentirse bien, sentirse a gusto. Como decía mi compañero Joaquín, es un estado completo de bienestar, eso nos dice la OMS, ¿de acuerdo? Y si yo soy más capaz de correr un poquito o de andar más deprisa, evidentemente me voy a sentir mejor. Y la salud es todo eso. No es que haya que coger a nadie y contratarlo en un programa de salud, sino que la actividad física es fuente de salud. Está sobradamente comprobado que un estilo de vida activo repercute en la salud física y mental de la gente. ¿Qué quiere decir un estilo de vida física, un estilo de vida activo? Pues se puede ir al gimnasio o yo todos los días puedo salir una hora a correr porque a lo mejor no tengo dinero, desgraciadamente, o soy un jubilado y no puedo. Sería cuestión de que las instituciones públicas, pues digamos que ayudaran a los directores de entidades deportivas. Pero no es que no haya dinero para salud, dinero para salud hay. A lo mejor la Organización de Esclerosis Múltiple de la Comunidad de La Rioja pues da una subvención para diseñar programas encaminados a la esclerosis múltiple. Yo me quiero presentar a esa convocatoria, yo me pongo de acuerdo con este caballero y le digo, vamos, que podemos hacerlo cuando quieras, vamos a presentar un proyecto conjunto en tus instalaciones. Yo te pongo el personal de actividad física y vamos a medir beneficios psicológicos. Y se presenta una memoria con unos requerimientos y se obtiene o no se obtiene. A lo mejor no es que tengamos o no tengan o dejen de tener la gente de educación física, sino que hay convocatorias de instituciones precisamente
para promocionar la salud mediante el ejercicio. Eso yo creo que lo sabemos todos. Sí. No, era el tema de la precariedad que ha salido esta mañana, antes del descanso y ahora. Yo creo que tenemos que tener más conciencia que la precariedad es en todos sitios. Hay gente que está trabajando fuera del ámbito del deporte y están cobrando pues casi miseria, diría yo. Me refiero que es una situación social que estamos viviendo todos y que el deporte está repercutiendo igual que en otros sectores. Me refiero que no es un tema exclusivo del deporte. No. Estamos dando vueltas, pero que no es un tema exclusivo. Estamos en una mesa de deporte. Pues. Sí. En relación a lo que ha comentado José Carlos, de la ley esta que dice que en Andalucía, pero es que yo tengo noticias de casi a nivel estatal. Algunas personas, perdona, no sé si alguna persona de las que hay aquí estáis más duchas o más informadas en este tema. El Consejo Superior de Deportes a nivel nacional ha mandado una directiva que todas las entidades deportivas tienen que tener contratado al personal y de hecho desde enero puso en marcha una campaña de inspecciones para controlar eso. O sea, que eso hay muchos clubes, he conocido también directamente, que no pueden asumir, por la persona que está pagando 100 euros al mes por ir a entrar a los chavales y encima cotizar a la seguridad social, que es una cosa total. Pero como en las crisis también hay oportunidades, también hay una fundación en Valladolid, la Fundación Eusebio Sacristán, que lo que está haciendo ahora con clubes de fútbol es, dice, darme un porcentaje de lo que los padres pagan a vuestra entidad, no sé si un 75%, un 60%, nosotros formamos a vuestros entrenadores y los contratamos nosotros. Y están saliendo por ahí. Me refiero que donde hay crisis también hay oportunidades. Como gestores deportivos, buscar estas oportunidades que suelen haber, ¿no? Y otro tema que también he visto que ha salido bastante es el tema del abandono de los clientes. Vamos a coger también las experiencias fuera del ámbito del deporte. ¿Alguien me puede explicar por qué cuando sale el iPhone 6 o el 7, que debe estar a punto, no sé si ha salido ya, pero antes de salir hay colas de gente que se pasa la noche durmiendo delante de la tienda para ser los primeros en comprarlos, cuando a lo mejor están en el palo, no tienen ni dinero para comprarse cosas más necesarias y se gastan casi 1.000 euros en un móvil? Esto es un tema de marketing. Exactamente. Es un tema de marketing. El envoltorio que vamos, no lo puede tener una empresa deportiva o no es tan potente, ¿no?, para poder hacerlo. Son mentes que piensan. Y a veces las mentes no tienen por qué ser caras. Estoy refiriendo que motivación para mí es igual a necesidad. Hay que saber qué es lo que necesita una persona para que se ponga en acción para conseguir algo. Cuando habéis dicho antes que un niño hace deporte porque le gusta, es porque necesita algo. Si gusta es divertirse, estar con mis amigos del colegio, lo que sea. Y una persona desmotivada es una persona que aquella necesidad ya no la necesita, porque a lo mejor la ha encontrado en otro sitio, o a lo mejor ya no la necesita. Yo antes de comer tengo hambre, necesito ir a comer. Después de comer ya no necesito ir, ya no estoy motivado. Pero yo creo que el tema del deporte también hay que, cada caso es particular, y cada colectivo es particular, y cada ámbito es particular, es qué necesita cada persona para ir a un gimnasio, que a lo mejor no es una cuestión de dinero, a lo mejor es otra cuestión. Yo, por ejemplo, si comparamos productos, por ejemplo, con servicios es diferente. Al final, en el deporte estás vendiendo una experiencia en un momento determinado que es irrepetible. Entonces, claro, y al final es diferente que, por ejemplo, comparamos con el iPhone, ¿no? El iPhone es un producto que efectivamente tiene sus características, pero es diferente. Tú ya lo haces y todos esos productos tienen esas características. Yo creo que en el deporte efectivamente es importantísimo el personal, porque al final es lo que traslada, lo que hace que esa experiencia que es puntual, que es irrepetible, haga que se multiplique y que no sea solamente la primera vez ni la segunda vez, sino que siempre que una persona vaya a una instalación deportiva o a hacer deporte, pues tenga esa satisfacción, ¿no?, esa experiencia que le haya gustado. Y cuanto más acompañada esté de profesionales que puedan hacerle eso, porque también es verdad que cuando alguien termina estudios, pasa un determinado tiempo en el cual ya ha conseguido objetivos, ya lleva un tiempo practicando deporte, ya realmente puede continuar haciendo deporte. O sea, ya no es tanto el riesgo de abandono. Pero efectivamente al principio, cuando alguien no ha hecho nunca deporte, entra en un medio que le es hostil porque no está acostumbrado y alguien no le guía, pues es mucho más fácil que al final pues desista, ¿no? Pero es complicado porque creo que el deporte, al ser instalaciones deportivas, al ser
experiencias que no son, digamos, son puntuales, claro, no es tan sencillo. O sea, tienes que tener constantemente motivado a todo el personal para hacer sentir a esa persona que disfrute, ¿no? Hacerla disfrutar. No lo sé, si uno lo es, no es una gran cosa. Pero que me refiero que si hay mentes pensantes que provocan estas motivaciones, porque a lo mejor nos faltan también estas mentes pensantes. En el deporte también hay, porque hay modas. Por ejemplo, ahora, bueno, tampoco quiero desviarle mucho, pero por ejemplo, ha salido el CrossFit, no sé si alguno lo habéis oído, que es una modalidad que realmente es un entrenamiento de alta intensidad, que ya se hacía en los gimnasios con otros nombres, pero que le han puesto el envoltorio de marketing y ha dicho, no, CrossFit tiene que ser en una nave, con unas características. Bueno, hemos pasado en los últimos 2 años de haber 4 o 5 centros a haber 200 y pico en España. O sea, está subiendo muchísimo. Y al final eso te das cuenta y dices, es el envoltorio, es decir, han vendido un producto muy bien y está funcionando. O sea, que en el deporte también hay esa moda. No decaiga. No, luego decaerá, o sea, no pasa nada, decaerá, pero luego aparecerá otro. Sea sano, también. Claro, es como, nosotros por ejemplo, en el campo del tenis, nosotros las estadísticas van diciendo que va bajando la práctica deportiva porque se está diversificando muchísimo todos los deportes que hay. Y el pádel está subiendo, casi está al mismo nivel que han hecho los clubes de tenis. Han incorporado el pádel a sus servicios para poder mantenerse, porque con el tenis veían que no podían, porque tenían gente que se iba envejeciendo. Entonces, al final es un poco, efectivamente, estar innovando constantemente. Un poco, por recuperar un poco lo que el tiro de la mesa hablaba de aspectos mentales clave para la acción deportiva. Yo hace muchos años que tuve un congreso en Alicante de psicología organizacional y me colé de casualidad en la mesa que tiene el título de gestión del cambio. Entonces, lo traigo a relación porque a mí me metía en el trabajo, a mí me es fundamental a la hora de seleccionar personal y de incorporar personas que se dediquen a la gestión deportiva, no solamente gestión, digamos, de papeleo, administrativa, sino de tema de rendimiento, que la gente que tengamos, incorporemos, sea capaz de asumir un mundo en un constante cambio. Hablamos de modas deportivas, de tener que adaptarse a una serie de variables que, o sea, lo que hoy es válido mañana ya no lo es, lo que hoy nos gusta mañana no nos gusta. Es decir, hace 15 o menos años, cualquier moda como esta que has comentado, bueno, yo no digo que sea el padre de la moda, es un deporte con todo el derecho de existir. Pero que la moda o la individualidad duraba mucho más tiempo, ¿no? Había un cambio, es decir, no sé, pues de repente a lo mejor, no sé, pues el tema, yo hace muchos años, yo vengo de la natación, pues habían las piscinas en Valencia, todas tenían su pozo para salto, el trampolín, y se hacían estructuras gigantescas de hormigón para saltos. Y yo vi la época en la cual eso desapareció y las piscinas se tuvieron que tapar y el vaso hacerlo más pequeño, sobre todo por el tema económico de la calefacción del agua. Ahora a nadie se le ocurre fabricar de hormigón ninguna estructura porque sabe que esa moda, esa actividad va a durar muy poco tiempo. Entonces, el sector deportivo que tú incorporas tiene que tener capacidad de saber que el cambio es permanente y es fundamental. Y luego otro tema que quería comentar, al hilo de lo que comentaba Sara y lo que José Carlos también comentaba hace un momento, es el papel de la administración en todo esto. Ya me voy del ámbito de temas psicológicos y hablo ya de la realidad y además de cosas muy simples que todo el mundo puede entender. En el año 93 se produjo un decreto que digamos, dictaban que el deporte el deporte federado debía tener asociado un seguro de accidentes deportivos para un poco prevenir los riesgos que supone la práctica deportiva fundamentalmente competitiva, ¿no? Y esto viene derivado de la ley del deporte del año 90, que todos sabemos que está obsoleta, ya comentaba en ese momento, y no sé cuándo a alguien se le ocurría cambiarla, porque es una ley que afecta a todo el Estado. Entonces, a partir de ese momento, pues digamos, desde el punto de vista, el deporte pasó de ser una actividad saludable a ser una actividad peligrosa. Lo digo así, sin ningún pero, porque además, en la tasa medio de trabajo de 120.000 euros que dedicamos a pagar seguros deportivos a compañías privadas, el gasto que hemos estimado real que supone el accidente deportivo pues está en torno a un 30-40%. Es decir, si alguien tuviera la capacidad política de decir, a partir de mañana derogo ese Real Decreto y los recursos destinados a pagar a compañías de seguros privadas los dedico a la promoción deportiva
a programas de salud reales y no tengo que implementar ningún programa deportivo con presupuesto, con dinero, sino que en lugar de dedicar un dinero al ámbito privado, donde entiendo una compañía de seguros, pues es una empresa privada que tiene ánimo de lucro, lo dedico a la promoción deportiva y se acabó un problema muy grande como es la falta de recursos en el sector deportivo. Es una medida fácil y yo, desde luego, si el 20 de diciembre algún partido político tiene a bien llevar a su programa electoral, yo, desde luego, en mi opinión personal, yo voy a dejar de lado poderes políticos y desde luego que habría muchísimo dinero destinado a la salud deportiva y este país andaría de otra forma en el ámbito de la promoción deportiva. A ver, yo desde el punto de vista del marketing y la comunicación que ha comentado el compañero sobre el tema del iPhone y demás, nosotros en nuestro deporte y adyacentes, es decir, deportes de aventura, trail, maratones, etcétera, pues está viendo en la sociedad actual un cambio en el perfil del deportista de un practicante en gimnasios y demás a una práctica del deporte al aire libre, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos que cambiar y adaptarnos y asumir que nuestro deporte obviamente les beneficia diario, pero mismo en 4 años y medio que llevo yo trabajando en la federación, ha habido un cambio brutal de lo que es, en primer lugar, nuestro deporte era percibido como practicantes de otros deportes, de las 3 disciplinas que abarca, venían a nuestro deporte y eran deportistas súper preparados, etcétera, etcétera. Lo hemos cambiado la orientación y la práctica hacia un deporte para todos. Hoy en día todo el mundo, hay distancias accesibles para todo el mundo. El deporte escolar lo hemos fomentado muchísimo sin coste ninguno en la inscripción a pruebas escolares y demás. Pero estamos viendo, por ejemplo, aunque la sociedad está gran parte de la población en paro y demás, estamos viendo que en medios, en redes sociales y demás, tienes unos practicantes que te critican por el precio de la prueba y demás, y sin embargo las pruebas más caras son las que antes se llenan. Y de hecho hay gente que este año nos ha criticado, no me pones ese precio, y luego mira el registro de entrada que tienes informatizado las inscripciones y se ha inscrito el 10 esa persona que está con 3.500 plazas. Y es el 10º que se ha inscrito y te está criticando en Facebook el minuto 1 que has anunciado la apertura de inscripciones. Entonces, habría que estudiar el perfil psicológico del deportista actual que no se está estudiando, porque para poder adaptarnos un poco las organizaciones deportivas, entidades públicas, etcétera, porque vamos, el consumo va por delante de nosotros, ¿vale? Van por delante los deportistas. Luego, el factor económico, pues es otro tema, están en paro y la mayoría de gente, por ejemplo, en nuestro deporte, se está orientando a la práctica de pruebas de larga distancia que cuestan una media de 300 euros y que necesitas un preparador físico para llevarla a cabo y demás. Y dices, entonces, esta persona que está dejando de consumir para poder hacer esto, porque no lo puedo entender. Y nuestro deporte es caro. Y sin embargo, estamos creciendo un 15-20% de federados y un 30% de practicantes al año en todas las autonomías. ¿Y qué pasa? Que a nivel económico, lógicamente, te pagan más, te exigen más. Entonces, tenemos que estar muy abiertos a incorporar tecnologías, a incorporar servicios que nos han contemplado hasta ahora en las pruebas y tenemos que adaptarnos. Y luego la práctica deportiva, el incremento de práctica deportiva a estos niveles tan grandes, de un 15-20%, está redundando también en la salud, pero a nivel contraproducente. Es decir, que tenemos casos de gente que practica deporte a niveles no saludables, de niveles de 10, 15, 20 horas de entrenamiento para quedar en 60 en una carrera que no es élite y no va a ganar la carrera, sin un entrenador, sin un profesional, sin una persona que le asesore a nivel nutricional, trabajando 8 o 10 horas al día sin respetar unas horas de descanso y en labor educativa saludable en ese sentido,
no se está haciendo nada y ya hay un índice muy alto de practicantes de deporte que lo hacen a ese nivel. Y estamos encontrándonos en casos como la aerobia, gente que no se hidrata adecuadamente y fallece en meta, gente que no tiene ninguna experiencia en natación y se mete en pruebas de aguas abiertas y fallece por la situación de estrés que tiene a la hora de arrancar la carrera, de que le pasen 40 personas por encima. Entonces, tenemos que adaptarnos al mercado y hacer una labor educativa, ya no saludable, sino a todos los niveles, a nivel educativo también. Y luego, ser muy innovadores en cuestión. A mí me llamó muchísimo la atención en el foro del deporte de hace 2 años, quiero recordar, vino una cadena de gimnasios a darnos una charla y comentaba de Cataluña, lo inventan, van un poco por delante, me inventan una serie de cosas, fue hace 2 años, y ahora igual está súper instaurado, que en este corriente del deporte al aire libre, ellos lo que habían implementado en sus servicios es la tarifa lucha. ¿Y qué era la tarifa lucha? Era formar un grupo de entrenamiento con un técnico del centro deportivo que reunía a un grupo de 20-25 personas fuera del centro, quedaba con ellos, se los llevaba a correr, a practicar ejercicios fuera del centro y le cobraba al centro deportivo 3 euros a cada uno de estos por ducharse. Gasto no les suponía la ducha y en cambio ya tenían recursos para pagar al entrenador, tenían recursos pues para financiar la actividad. Entonces son cosas de las que igual un centro deportivo desciende o se mueve por modas, tiene que adaptarse a las modas o vender de forma marketingiana el crossfit o el pole dance o el no sé qué, pero también tiene que adaptarse a la tendencia de deporte al aire y pues inventar y formas de este tipo. A mí me pareció una muy buena idea, ¿eh? Y luego, en temas de salud y demás, nosotros estamos trabajando muchísimo, ya no con gente que ha tenido enfermedades, sino en temas de discapacidad. Los discapacitados, nosotros tenemos el paratriatlón, hay un club en Valencia, bueno, ahora un club en Valencia y otro en Elda, que trabaja con discapacitados para triatletas en edades escolares y en edad adulta, integrándolos en las pruebas, que obviamente tenemos que hacer una labor de adaptación técnica de las mismas, pero ha sido todo un proyecto de una persona pues, que también valora las discapacidades, es fisioterapeuta y demás. Pero sí que es un colectivo que nos repercute muchísimos beneficios, no solo para el practicante de deporte que estamos viendo, porque es un poco ensayo-error, ¿eh? Porque como no hay ningún estudio ni nada previo de niños para triatletas ni adultos para triatletas, es un poco que los entrenadores están pues comenzando un programa deportivo con ellos que está siendo muy beneficioso a nivel movilidad y demás, sobre todo temas de parálisis cerebral para niños, está siendo muy beneficioso, pero bueno, que podrían equivocarse también, porque como no hay ningún estudio previo, pero a nivel comunicación, como labor de la entidad deportiva, del club y de la federación, integración de deportistas y demás, y a nivel comunicación, pues nos repercute. O sea, nosotros ahora mismo como federación colgamos un vídeo de paratriatletas que a nivel practicantes son 12 niños y 30 adultos, que en cuanto a volumen dices, económicamente no me... 40 licencias al año no me... o 40 inscripciones a un club no es tanto, pero a nivel comunicación y trabajo y luego lo que tienes a nivel salud y demás, vamos, no tiene precio. Y luego, por último, el manejar la competitividad de los padres. Nosotros en nuestro deporte cambia muchísimo. Estamos trabajando mucho en el ámbito escolar, promocionando pruebas gratis, y luego cuando entran en la edad junior, ya que se tienen en ese momento que tienen que pagar una inscripción a las pruebas, es una barrera increíble, pues que al final el deporte tiene un precio y no puedes estar toda la vida financiando la actividad deportiva. Entonces llegan a junior, que es una edad que ya, pues la gente que ya sabe si está en eso porque le gusta y porque quiere practicarlo, o por organizar lo mismo de área, hacer gimnasia, hacer el triatlón. Entonces, pues sí que estamos viendo, aparte de la adolescencia, que es un momento complicado, un descenso de practicantes, sobre todo en las féminas, en las chicas, a estas edades, por de abandono del deporte en la junior, pero es que a nivel
inscripciones, precios, no lo podemos evitar, pero a otros niveles pues sí que es verdad. Con la edad desciende la actividad. Que con la edad desciende la actividad. Y las mujeres son menos activas físicamente. También es verdad que se ha medido con actividades en determinados estratos de la sociedad. Se han dejado fuera de las mediciones actividades domésticas, que son las que más realizan un determinado grupo de mujeres. Entonces, cuidado con este tipo de estudios, que a veces hay errores metodológicos. Bueno, comenta rápido. Sí, muy rápido, porque me parece muy interesante lo que habéis comentado, también destacando esto último. Y es que yo creo que a lo mejor empieza a ser el momento en que las organizaciones deportivas, públicas, privadas o del sector terciario, empiecen a abrir lo que ya han hecho en otros ámbitos que no son el deporte, y es el departamento de INMA, es decir, de investigación, desarrollo e innovación, que lo digo un poco simple, con muchas comillas, pero yo me imagino, por ejemplo, pues un personal de ese departamento o de esa área acudiendo a congresos científicos, como el que va a haber aquí en Valencia, de psicología del deporte, y cogiendo información de carácter psicológico para incorporarlo en todos los elementos que estáis comentando, tanto en relación con personas que creo que todavía no son discapacitadas, ¿no? Con habilidades especiales o algo así, no tiene un nombre distinto, bueno, capacidades diferentes, es decir, ellos mismos de esas cosas les hace gracia, ¿no? Pero en fin, es la anécdota. Yo creo que eso es lo que haría que se fuera nutriendo para poder atender esos cambios que cada vez son más rápidos, más vertiginosos y que requieren de investigación, que es lo que comentábamos antes de conectar, ¿no? El mundo de la investigación con el mundo aplicado, y bueno, quizás las organizaciones al final se vayan desarrollando, si no un departamento como tal, si al menos la figura o la idea de irlo incorporando, porque es la única manera de atender realmente a los retos y conectar y aprovecharse de las capacitaciones y las investigaciones que ya existen. Yo creo que el personal técnico puede venir a congresos como este también para esa parte, de ahí nutrirse y sacar información interesante, ¿no? Esa ya es la parte de barrio para casa. Sí, yo creo que lo que ha dicho Joaquín, creo que el manifiesto, podemos pensar en el manifiesto para el congreso, entre todos crear un buen manifiesto, ¿no? Para final. Yo creo que sí, ¿no? Y pensando en la gestión deportiva y cómo hacer que realmente una actividad deportiva sea beneficiosa para cada grupo, para cada persona, sea realmente adaptada a esa persona. Es lo difícil, ¿no? Estamos hablando de eso. Nos quedan 10 minutos cortos, no tenemos 10 minutos, y a mí sí que me gustaría, si queréis, hacemos una rápida ronda de respuestas respecto a algo que me parece fundamental. Es decir, sabemos que el gestor deportivo tiene que gestionar personas, tiene que atender a unas necesidades, tiene que vender un producto, y eso tiene que ver con aspectos psicológicos, con estrategias psicológicas, con técnicas psicológicas, ¿vale? Si queréis, hacemos una rápida ronda de preguntas en la mesa sobre qué estrategias psicológicas puede utilizar el gestor deportivo o desde la gestión deportiva para hacer todo eso que estamos hablando. Rápido. Yo muy rápido. Solamente creo que para esto, ¿no? Incorporaría un concepto, y es el concepto de costo-oportunidad. Yo lo aprendí hace muchos años, me costó, pero ya me lo explicaron. Yo creo que a nivel de gestión es importante plantearse no solamente lo que te cuestan las cosas, sino lo que te cuesta no tenerlas. En ese sentido, yo creo que es un concepto que puede ayudar a que se vea que a veces no son gastos sino inversiones, ¿no? Cambiar un poco la mentalidad. Pues yo realmente concluiría en capacidades mentales de un gestor, yo definiría 4. O sea, primero sería la capacidad de análisis, es decir, el saber hacer un buen diagnóstico del entorno que tiene cada entidad. La capacidad de anticiparse, que es un poquito lo que hablábamos de estar al día en el mercado de lo que realmente los usuarios que tiene demandan. La capacidad de adaptarse, es decir, y del modelo que esté llevando a cabo, si en un momento determinado no funciona, saber que tiene que modificarlo. Y luego la capacidad de llevar a cabo las acciones, que yo creo que también es importante. Es decir, en algunos momentos los gestores no pueden llevar a cabo, ya sea pues, por temas de regulaciones de la administración o porque no es capaz de convencer a las personas que tienen la junta directiva, los accionistas, que tienen la capacidad de hacerlo, no es capaz de transmitirles adecuadamente las necesidades, ¿no? Entonces yo por eso me quedaría con esas 4 A's: analizar, anticiparse, adaptarse y actuar. O sea, un poco como claves mentales para que pueda un gestor deportivo conseguir los objetivos. Yo tomaría el debate que Jaume Martí hizo antes, ¿no? Ser eficiente antes que eficaz. Es decir, al final todo el mundo es eficaz, pero ¿a qué coste? Eso
Eso yo creo que es una reflexión importante, ¿no? Y dentro de estas estrategias, que evidentemente yo me apunté, pues por ejemplo, siempre tiene que ser garantizar, dice, la óptima atención al usuario, al cliente, que el cliente esté atendido de la mejor manera posible. Asegurar, por tanto, la satisfacción que decíamos al principio, ¿no? Que las personas se encuentren satisfechas, que se encuentren a gusto, que disfruten con eso que están haciendo, que a veces es muy difícil que una persona que está corriendo una maratón, que está agónico, disfrute. Esto es una situación complicada. ¿Qué satisfacción existe en quedarse congelado en un 7000 o un 8000? Esto también habría que preguntarlo. Y los psicólogos del deporte, pues a veces hacemos a veces esta autocrítica de que somos psicólogos. Primero por psicólogos y tenemos que ver también el bienestar psicológico. A veces estas cosas, pues tenemos que cuidar esos temas, ¿no? Conocer, también debería conocer cuáles son todos estos aspectos a mejorar. A veces la pasión que se decía antes tiene que ser una pasión controlada, tiene que haber un equilibrio entre pasión y razón. A veces los deportistas pecamos de entusiasmo, de pasión y perdemos razón. Las emociones nos controlan. Esto también sería interesante, ¿no? Como decía la compañera, medir, esto que tú decías antes, ¿no? El ensayo, el error, saber qué estamos haciendo. Es importante conocer qué se está haciendo y hasta qué punto lo estamos haciendo bien. Enlaza un poquitín con esos departamentos técnicos que convendría saber. Yo, la pequeña investigación que hago, que trato de llevarla con un poquito de método para después poder publicar algo, lo hago desde la práctica. Es decir, yo veo a mis deportistas, los observo y después hago cosas y trato de ver qué resultados tengo. Esto es mejor, vamos, es mejor. Es una manera muy interesante de la práctica sacar lo que estamos haciendo para después exponerlo en congresos y en jornadas y seminarios como este, ¿no? Fidelizar a los clientes, evidentemente. Fidelizar supone trabajar bien, descubrir estas áreas de mejora. Y algo muy importante, bajo mi punto de vista dentro del mundo del deporte en general, aprender a trabajar en equipo. Se habla mucho de los equipos, de los liderazgos, pero muy poca gente aprende a trabajar en equipo. Yo estaba en este momento, y termino, va a ser muy breve, diciendo, bueno, imaginamos que las 5 personas que estamos aquí somos muy expertos, ¿no? Somos muy listos y somos muy líderes, cada uno en nuestra área. Y si tuviéramos que trabajar en equipo, ¿seríamos capaces de hacer este liderazgo de equipo que se habla ahora, de contribuir, o empezarían a surgirnos por ahí los egos y mis parcelitas de trabajo? Es decir, el liderazgo de equipo, que este es el que se habla ahora, no el liderazgo de líder, es muy complicado y hay que aprender. Por lo tanto, el conocimiento y la formación también estaría dentro de esos aspectos psicológicos. Se habla mucho de trabajo en equipo, pero realmente muy poca gente sabe trabajar en equipo. Nada. Bueno, yo no creo que me quede mucho por añadir a lo que han dicho las personas que me han precedido, junto con tu nombre, Sara también, bueno, pues de Sara. En realidad se trata de promover la actividad física. Hay campañas por ahí, cómprate un perrito y sal a pasear, o la actividad física es la inversión más barata que hay, no cuesta dinero, es saludable, ¿de acuerdo? Entonces, se trata de promover, de buscar cómo enganchar a los clientes. Yo creo que en esto todos vamos a ir avanzando, pero también teniendo en cuenta una cosa que decía Sara, la actividad física es buena, eso está sobradamente probado a nivel social, a todos los niveles, pero no es la panacea. Hay personas que desarrollan problemas a raíz del ejercicio. Hablamos del complejo de Adoni, de los trastornos de la alimentación y de una serie de problemas asociados. La adicción al ejercicio, también adicción negativa, no adicción positiva en los corredores, etc. Luego, se trata de hacer que la actividad física sea cada día más saludable y eso evidentemente es labor de equipo entre los profesionales que nos encontramos pues, implicados en ello y desde aquí debemos de trabajar por plantear proyectos y cosas que supongan un beneficio para la sociedad, pero siempre controlando que personas con conductas alimentarias un poquito extrañas, entre las que me encuentro yo, por eso lo digo, pues que a la hora de hacer actividad física, cuidado con la actividad física que se realiza, gente con tendencia a la depresión, ejercicio aeróbico, ejercicio anaeróbico, cuidado con todos estos matices y esto es labor de equipo.
Entonces, por tanto, la psicología del deporte y la gestión deportiva, en mi opinión, deben de ir de la mano, irán de la mano en el Congreso y, por supuesto, en el Congreso Nacional y, por supuesto, en todas las actividades que realicen. Nada más, muchas gracias. Yo quería agradeceros a todos. Ahora vamos a hacer una rápida clausura del seminario y también un poco presentación de lo que será el próximo Congreso Nacional, que vamos a ir de la mano un poco, gestión deportiva y psicología del deporte, ¿no? Con el máster de gestión deportiva que ya lleva 11 años, ¿no, César? Tenemos ahí un camino recorrido, importante. Y nada, agradeceros. Si os esperáis un momento, preparamos la clausura, la hacemos y, bueno, gracias a todos. Espérate tú, en principio que se queda. Así que